chicas y chicos, en esta ocasión les voy a explicar cómo se corta una prenda. De los moldes anteriores que hicimos en los videos, les voy a mostrar, este es uno de los moldes que les gustó más, que es el hombro prolongado. Entonces vamos a cortar el tela, este molde. También debemos de tener sus vistas, delantero y espalda. Este es el espalda y este es el delantero. Debemos de tener como herramientas las tijeras, la cinta métrica, tenemos que tener la pluma, la greda de color blanco y oscura y lápiz. Es que depende también mucho la tela. A veces la tela no se ve bien en la greda, entonces puedes usar el lápiz o una pluma, dependiendo el tipo de tela y color. Es muy importante que veamos todo eso. También tenemos los alfileres que vamos a utilizar, las tijeras que se necesitan, como les comentaba, pero principalmente lo que es la tela, ¿ok? Ya teniendo eso como herramientas, vamos a acomodar cómo vamos a trabajar. Principalmente se acomoda la tela, ¿ok? La tela la ponemos en rollito para que sea más fácil trabajar, ¿sí? Tenemos que el hilo de la tela es ya les había explicado también que lleva letras, piquetes como de alfileres, pelitos, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Ahora vamos a poner en la mesa y vamos a desenrollar nuestra tela para ponernos a trabajar, ¿ok? Es mejor hacerle en rollito para ver, es más fácil y para desenrollar la tela y acomodarla, ¿ok? Bueno, tenemos nuestros moldes. Los moldes, como ven, aquí ninguno de los dos, ni delantero ni espalda, lleva hilo, ni lleva, no lleva cierre, ni lleva lo que es botones, cruce de botones. Y igual en la espalda no lleva ni cierre ni botones. Se puede dar ese caso, pero en esta ocasión lo hice lo más sencillo. Vamos a hacer los cortes lo más sencillo posible para que vayan de lo sencillo a lo más complicado, ¿sí? Podemos llegar hasta vestidos de ceremonia, y que es un poco más complicado, sacos también son más complicados. Entonces esto es lo más sencillo para que se les facilite cómo acomodar sus moldes y poder confeccionar su prenda. Y ahora fíjense, si nosotros vamos a hacer con doblez de tela, tenemos que acomodar nuestra tela de modo que sea doblada para que salga la blusa completa, ¿ok? Entonces yo voy a desenrollar mi tela, voy a hacer un doblez para que me quede doble, tanto de un lado como del otro, ¿ok? Entonces vamos a separar nuestra tela y hacerla doblada, pero siempre respetando lo que es el margen el margen de, bueno, siempre respetando el hilo de la tela, ¿ok? Nosotros lo ponemos hacia lo largo. Yo aquí ya está cortada la tela a lo largo de la tela, ¿ok? El hilo. Es muy importante que lo hagamos siempre a lo largo. Y lo doblemos, ¿sí? Aquí yo lo corté para que ustedes vieran la mitad exactamente y la mitad de la tela para que doblemos y les sea más fácil, ¿ok? Está hablando de este modelo en específico, no toda la tela se corta a la mitad, solamente esta porque es doblez de tela, ¿ok? Vean cómo se pone el hilo de la tela, es esta. Entonces mi molde lo tengo que poner de acuerdo al hilo de la tela, paralelo a mi tela, ¿ok? Entonces así lo acomodamos de esta forma. Y luego lo que es la espalda, igual, lo acomodamos paralelo al hilo de esta manera, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a acomodar bien, que no tenga ninguna arruga para poder marcar nuestro molde, ¿ok? Entonces ya marcado la orilla, recuerden que va doblez de tela, eso es muy importante que la pongan exacto, derechito, ¿ok? Ahora sí, vamos a marcar.
Marcamos, en esta ocasión yo les recomendaría que fuera con pluma, porque es la tela oscura y no se mancharía. Entonces le damos todo lo que es el contorno del molde. Empezamos a marcar todo alrededor. Fíjense cómo se marca para que no se les haga bolas la tela, no se les arrugue y salga nuestro molde completo sin problema. Todo, recuerden, es todo un contorno. Fíjense de qué sentido podemos acomodar la pluma para que no se nos atore en la tela, porque si no hacemos, miren, vean, este movimiento es como para que si lo haces así corrido puede pasar de que no se te marque. Aquí hay que marcar lo que son los puntos de la pinza, porque esta blusa lleva pinza. La pinza siempre se las recomiendo porque les da se estiliza una figura, se les da forma a la prenda. Aunque sea una llenita, con pinza se ve más bonita la prenda, ¿ok? Recuerden que aquí están los puntos, vamos a marcarlos un poquito más para que más o menos tengan ideas, porque no se va a percibir en la cámara, pero ustedes ya vieron cómo lo estoy poniendo y ahora ya está, ¿ok? Ahora vamos a ir con el otro, pero primero vamos a ponerle alfileres para que no se nos vaya a mover, porque el otro está de aquel lado, del otro extremo de la mesa, entonces puede ser que se nos mueva. Entonces lo recomendable es alfiletear para que no se nos desacomode nuestro molde. Los alfileres siempre hay que tratar de hacerlos hacia adentro, no hacia afuera, y acostados, no parados, para que no se vayan a picar o causar un accidente, ¿ok? Entonces todo alrededor le ponemos alfileres, no muchos. Por ejemplo, esto que es muy largo, le ponen uno en cada esquina y en medio le ponen otro, ¿ok? Ahora, recuerden que tenemos que ponerle así también en todo nuestra pieza. ¿Por qué es importante que le pongamos? Porque a veces dicen, bueno, nada más le pongo uno en cada esquina, pero se puede, a la hora de cortar, es cuando podemos tener un mal corte y queda mal. Entonces ya tenemos acomodada aquí nuestra pieza. Ahora vamos a marcarla, ¿ok? De esta manera nosotros acomodamos y vamos deteniendo nuestro molde de forma que se vea bien marcado y no perdamos de vista ninguna marca, para que no quede mal cortado, ¿ok? También la pinza va en la parte de adelante y de la espalda, ¿ok? Nada más de un lado. En este caso es la espalda y vamos a ponerle la pinza bien marcada. Recuerden que también tienen lo que es la parte de aquí. Vean cómo es tela oscura, si cuesta un poco de trabajo que se vean los puntos de la pinza. Hay que marcarlos bien, sin perderlos de vista. Aquí acomodarlo bien para hacer nuestro punto. No importa que hagan un poquito más grande lo que es los puntos de la pinza, ¿ok? Ya teniendo así, nosotros nos vamos, que nos está haciendo falta lo que es la pinza, ¿ok? Digo la pinza, la vista, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ponerle alfileres y después nos vamos con la vista, que son más pequeñas, que es más fácil de marcar y más fácil y más rápido de cortar, ¿sí? Ya teniendo nuestras pinzas marcadas, que es lo último, entonces marcamos ahora lo que es la vista, pero primero no hay que olvidarnos de que tenemos que ponerle alfileres para cortar, ¿sí?
La vista la ponemos en la parte de abajo, la podemos poner. Aquí nomás nos faltan 2 alfileres en medio, recuerden, y en la orilla, ¿ok? Y aquí está. Ya tenemos acomodado bien nuestra tela, de modo que ustedes alcancen a percibir bien en el video cómo se acomoda la vista y cómo tenemos marcado ya todas nuestras piezas. Recuerden que a veces hay diseños que llevan más piezas, llevan la vista de enfrente, que va a botones o va a cierre, la vista de... Vamos a poner, esta es la espalda, la ponemos con el molde de la espalda. Vamos a poner lo que es el delantero, bueno, lo ponemos en el lado del delantero. Aquí lleva doblez de tela y el hilo de la tela, entonces va paralelo, ¿ok? Vamos a acomodarlo de modo que sea la vista con el hilo paralelo a la tela. Lleva también doblez de tela, no puede ir separado porque también debe de ir a la par que el molde completo, pegado, doblez de tela, ¿ok? Ya teniendo nosotros el doblez de tela, bueno, lo marcamos y le ponemos alfileres, ¿ok? Si nosotros hiciéramos una falda, las piezas de la falda, pues pueden ser la pretina, puede ser en la parte de arriba que a veces lleva canesú o peto, y como las escolares, llevaría más de una pieza, más de 2 piezas, que es el frente y la espalda. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Como aquí, pues si se fijan, yo traté de hacer el primer video de corte de tela más sencillo para que ustedes se les facilite más el aprendizaje. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado, ¿ok? Entonces, si ustedes a lo mejor dicen, ay, bueno, es que yo quiero aprender a hacer cosas modernas, diferentes, vamos a ir poco a poco. Y hay muchas de estas prendas que se están usando. Ahora vean, lo que vamos a hacer, cortar con la tela. Cortar con la tela y poner la mano a la hora de ir cortando para que no se me mueva mucho mi tela y no tengamos mal corte o hagamos cortes chuecos, ¿sí? Siempre fíjense cómo lo hago. Esa es una técnica que no debemos de levantar las tijeras. Es incorrecto que ustedes corten en el aire. Debe de cortarse siempre apoyándose en la mesa las tijeras, ¿ok? Vean cómo yo muevo mi mano con la tijera, no la tela la muevo para acomodarla a la tijera, ¿ok? Entonces, esas son técnicas que utilizamos para cortar, ¿sí? Quizás en el video que les mostré de cómo hacerlo de las técnicas de tela, hay muchas más, pero conforme lo vas trabajando, como por ejemplo en este caso, ya estamos haciendo una blusa, bueno, ya vamos viendo la complicación que se nos va presentando, como es que la tela pues tiene caída, ¿verdad? Es muy fácil de moverse. Tenemos que hacer también el acomodo de la tela de acuerdo a el tipo de tela, ¿sí? Si tiene mucha caída, hay que ponerle más alfileres, tratar de sostenerla para que cuando cortemos, como en este caso que la estoy deteniendo, tratar de agarrarla de un modo que no se deforme nuestro corte para poderlo cortar correctamente, ¿sí? Miren, aquí ya tenemos nuestra vista. Ahora vamos con la parte de la espalda. Recuerden que siempre es bueno sostener la tela cuando vayamos cortando para que se nos facilite también el corte. Ahora lo que voy a hacer es adelantar un poquito mi pieza que estoy cortando y ponerla
mano. Ya tenemos alfileres, entonces también tenemos ese apoyo con los alfileres. A veces la vuelta, por ejemplo, de aquí de la manga es un poquito complicada, entonces tenemos que dar una forma. Ya le corté, ahora voy a darle la vuelta por aquí para que se me facilite más. Quizás porque soy diestra, a lo mejor a un zurdo se le facilitaría más, o por cómo corto yo la tela, pero miren, ya está, ¿ok? Esta sería la segunda pieza, que es la espalda, y la unimos con el delantero, ¿ok? Y su vista. Ahora va la vista final de la espalda, bueno, de la segunda vista. Entonces aquí hay que ponerle bien el alfiler que se estaba zafando. Vamos a acomodar de modo que nos apoyemos sosteniendo con la otra mano la tela, ¿sí? Ya teniendo la pieza, pues la podemos mover hasta que cortemos. Mire, aquí se está moviendo, entonces hay que tratar de sostenerla de modo que no se mueva lo. Ahora vamos a quitar nuestra tela para que ustedes vean cómo quedaron nuestras piezas, que va con doblez de tela, va completa la pieza, no va cortada. Miren cómo sale la vista completa. La cortamos así y ahora sale la vista completa de la espalda. Ahora vamos con el molde de la espalda para que ustedes vean que también va completa la pieza. Si lleva doblez de tela, esa es la manera que al llevarle el doblez de tela, nosotros estamos indicando que es la pieza completa, ¿ok? Entonces, así van las dos piezas completas. Miren, vean cómo queda. Viene siendo esto sin cierre y sin botones, ¿ok? Vean cómo queda completa, sin cierre y sin botones, igual que la vista. Y la vista se va a poner aquí. Ya les enseñaré cómo se hace la confección. La vista se debe de coser vista con vista y la pieza completa con el delantero con la espalda. Y lo mismo, aquí lo vamos a ver cómo es que aparece el delantero. Vamos a quitarle los alfileres para que ustedes aprecien cómo quedaría la blusa completa, ¿sí? Ahí le podemos poner un montón de tela de acuerdo al clima, de acuerdo a la ciudad donde vivan. Si hace mucho calor, pues tela muy ligerita como esta, es muy delgadita. Vean que sale completa la pieza, ¿ok? Y así quedaría completa. Y esta igual, sería la vista delantera y la vista espalda, ¿ok? Esta que está aquí en la espalda, que les acabo de enseñar, y ahorita le quito los alfileres para mostrarles la vista delantera. Esta sería la vista delantera, ¿ya vieron? Se cose primero estas dos y después estas dos, pero ya se los voy a enseñar en otro video que les enseñe cómo se confecciona esta misma blusa que acabamos de cortar, para que ustedes vean el final de una confección. Ya vimos los moldes, ahora vemos del corte y posteriormente lo que es la confección de la prenda. Y eso sería todo. Gracias, espero que les guste, que me entiendan, que le den like, que se suscriban y sobre todo que compartan. Les agradezco mucho a los suscriptores. Compartan por favor y denle like. Gracias.